Bien, voy a retomar la explicación que vimos en la última clase acerca de la regla de la cadena. La regla de la cadena se utiliza para derivar funciones que son compuestas. Nosotros el año pasado vimos cuando una función se compone de otra, que es cuando, dicho en un lenguaje más sencillo, dentro de una función metemos otra. Yo acá hice una tabla porque para poder aplicar la regla de la cadena necesitamos diferenciar. Cuando una función es de x, eso es lo más sencillo, son todas las derivadas que estuvimos haciendo hasta ahora y que usamos, tenemos la tabla de derivadas directa. Cuando una función es compuesta, entonces cuando la función es compuesta es que se aplica la regla de la cadena, y cuando tengo una multiplicación, porque uno a veces confunde la regla de la cadena con la regla de multiplicación y el ejercicio cambia totalmente. Entonces, la regla de la cadena dice que si yo tengo una función compuesta con otra y quiero derivar eso se deriva. La derivada de f y g queda igual por la derivada de esa función g que tengo adentro. Esto que es definición ya lo vamos a entender mejor con los distintos ejemplos que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, vamos a desarrollar el concepto de esta tabla. Cuando tengo una función de x, son todas las comunes, las que nosotros vimos hasta ahora y que se derivan directamente. Raíz de x, logaritmo de x, coseno de x, seno de x, e a la x, 2 a la x. Cuando solo tengo x acá, derivo como trabajamos hasta ahora sin problema. La regla de la cadena se aplica cuando en lugar de tener x, tengo otra función adentro o tengo x con un exponente. Por ejemplo, en vez de tener raíz de x, tengo la raíz del seno de x, logaritmo de x a la quinta, coseno de la raíz de x, seno de e a la x cuadrado. En vez de e a la x solo, e a la raíz de x. Cuando ya en el lugar de que acá ocupaba la x, tengo otra cosa distinta que no sea constante, ¿no? Porque si tengo la raíz de 5 es un número, lo derivo como 0, pero me refiero a que tengo, acá por ejemplo tengo dos funciones, la función raíz y la función seno, la función logaritmo y la función x a la quinta, coseno y la raíz de x, seno, bueno acá tengo tres porque tengo seno, e y x cuadrado, acá es e y raíz de x. Acá tengo 3 de nuevo, tengo el 2 a la potencia, tengo el logaritmo y tengo la x al cubo. Entonces, como pueden observar, la diferencia entre esta columna y esta columna es que ya no es x común, por decirlo de alguna manera, sino es una función adentro de otra. Entonces, en todos estos casos voy a tener que aplicar la regla de la cadena, y algo que explicaba en la clase el otro día es derivando desde afuera hacia adentro. Primero, por ejemplo, en este caso derivo la raíz, después el seno, acá el logaritmo y x a la quinta, coseno y después la raíz. Acá primero el seno, segundo la e y después x al cuadrado, siempre desde afuera hacia adentro, como de izquierda a derecha, ¿no? Y sí tengo que diferenciar entre cuándo es una función compuesta y cuándo es una multiplicación. Acá aplico regla de la cadena, acá aplico regla de la multiplicación, que se puede sumar también a, dentro de una multiplicación o dentro de una división, aplicar regla de la cadena. Pero por ejemplo, la raíz del seno de x es distinto de tener raíz de x por seno de x. Acá es multiplicación. Esto no es multiplicación porque es una función compuesta, porque es el logaritmo de x a la quinta. Si yo tuviera logaritmo de x por x a la quinta, entonces ahí sí tengo que derivar con la regla de multiplicación. Coseno de la raíz de x, no es que una cosa es el coseno y otra cosa es la raíz de x, porque el coseno no es que es el coseno de nada, es el coseno de la raíz de x. Entonces todo esto es una sola función compuesta. Para poder aplicar regla de la multiplicación debería tener coseno de x por la raíz de x. Independientemente de que esté el por o no, lo que quiero decir es que sea el logaritmo de algo más
que el x a la quinta, el coseno de algo más que la raíz de x. Entonces, esta tabla es muy importante no memorizarla, porque estos son algunos de los muchos ejemplos que puede haber, pero sí que vean la diferencia entre una función de x, una función compuesta y cuando aplico multiplicación. Habiendo hecho esta diferenciación, vamos a aplicar algunos ejemplos de regla de la cadena. Con esto mismo que tenemos acá, vamos a aplicar regla de la cadena. Cómo derivar la raíz del seno de x, logaritmo de x a la quinta, entonces lo primero que yo tengo que diferenciar es quién es f y quién es g. Entonces, esta raíz va a ser f y esta raíz va a ser mi función g. Entonces, cuando yo derivo esto, fíjense que la regla de la cadena me dice, derivo f, pero g queda igual, y después multiplico por la derivada de g. Es decir, cuando yo derive la raíz, esta g va a quedar igual. ¿Cuál era la regla para la raíz? 1 sobre 2 raíz de x era si tenía raíz de x. Entonces ahora va a ser 1 sobre 2 raíz y la función g queda como está, del seno de x por, y ahora sí me dice la derivada g. La derivada del seno es el coseno de x. No es que derivo la raíz 1 sobre 2 raíz de y derivo el seno al mismo tiempo. No. Cuando derivo una función, todo lo demás se va manteniendo. Esto se ve mejor cuando tenemos, en vez de 2, 3 o 4 funciones, que voy manteniendo lo de adentro. Cuando empiezo a derivar desde afuera hacia adentro, derivo la primera, todo lo demás queda igual. Derivo la segunda, todo lo demás queda igual. Esto, si quiero, lo puedo expresar como coseno de x sobre 2 raíz de seno de x, resolviendo esta multiplicación, ¿no? Siguiente ejemplo de regla de la cadena. El logaritmo va a ser mi función f, x a la quinta va a ser mi función g. Entonces, primero derivo el logaritmo como 1 sobre, sería 1 sobre x si fuera x sola, pero en este caso es 1 sobre x a la quinta por la derivada de g, que es 5x a la cuarta. Puedo simplificar, esta x a la cuarta con este exponente se va, acá me queda 1, ¿sí? Y resolviendo me queda 5 sobre x. Coseno va a ser mi función f, raíz de x va a ser mi función g. Entonces la derivada del coseno es menos seno, no derivo la función g, sino que queda igual, menos seno de raíz de x por, y derivo g, 1 sobre 2 raíz de x. Acá tengo que tener en cuenta, por ejemplo, acá pude simplificar esta x a la cuarta con esta x a la quinta, que no lo puedo hacer acá. Yo no puedo simplificar esta raíz con esta raíz, porque esta raíz está dentro del seno de, o sea, seno de la raíz de x. No es, si fuera raíz de x sola, podría, pero como es seno de la raíz, no lo simplifico, sino que lo dejo como menos seno de la raíz de x sobre 2 raíz de x. En el siguiente ejemplo, les decía, tengo 3 funciones. La voy a llamar con números acá. Mi función seno, la voy a escribir más abajo. Seno es la primera, e es la segunda y x cuadrado es la tercera, ¿sí? Entonces, dará 2 a la logaritmo de x al cubo. Primero derivo el seno, el segundo y el tercero quedan igual.
Entonces la derivada del seno es coseno, esto queda igual, e a la x cuadrado por, ahora voy a derivar lo segundo, cuando derivo lo segundo, lo tercero queda igual. La derivada de e a la x es e a la x, en este caso sería e a la x cuadrado. Ya derivé el seno, 2 y 3 quedaron igual, derivo la e, el tercer término queda igual, y ahora derivo el x cuadrado que me queda 2x. Entonces, el resultado, solo si quiero acomodarlo, 2x por e a la x cuadrado por el coseno de e a la x cuadrado sería mi resultado final de esa derivada habiendo aplicado regla de la cadena. En el anteúltimo caso, e va a ser la función f y raíz de x va a ser la función g. La derivada de e a la x es e a la x, seguimos aplicando la misma regla. Si es e a la raíz de x, por ser e queda su derivada igual. Derive f, g me queda igual, por la derivada de g, que la raíz de x tiene como derivada 1 sobre 2 raíz de x. Y ahí terminaría ese ejercicio acomodado quizás un poco e a la raíz de x sobre 2 raíz de x. Obviamente no se puede simplificar esto con esto porque esto es denominador, esto es exponente, no se simplifica. Y en este último ejemplo, voy a borrar esto de arriba, también tenemos tres funciones como en uno de los que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque tengo 2 a la logaritmo de x. Esta es mi primera función, x al cubo. El logaritmo es la segunda y x al cubo es la tercera. Esta 2 elevado a la logaritmo de x al cubo se deriva aplicando la regla de a la x. La derivada de a la x es a la x por logaritmo de a. Es decir, 2 a la logaritmo de x al cubo por ln de 2 sería esta regla recién que derive esto. Ahora, por, fíjense que cuando derivé la primera función, la segunda y la tercera quedaron igual. Ahora derivo la segunda, que es logaritmo de x al cubo. Solo el logaritmo lo derivo, que es 1 sobre x al cubo. Mi tercera función queda igual. Y ahora por la derivada de la tercera función, que es 3x cuadrado. Con esto lo puedo simplificar y acomodado me quedaría 2 a la logaritmo de x al cubo por ln de 2 por 3 sobre x sería el resultado final. Estos resolvimos varios en clases. Ahora lo que voy a explicar es cuando en una multiplicación tenemos también regla de la cadena o división con regla de la cadena.